Nosotros llegamos de Palmira Valle a la mesa en Cundinamarca. De la mesa en Cundinamarca me desplazaron por ser vocero de la ley de víctimas. Pues es tenaz uno adaptarse a las cosas acá en Bogotá porque pues igual siempre la pérdida de las cosas que uno tiene, lo que uno ha trabajado y todo, pues para uno es duro pues superar todas esas cosas, ¿sí? Cuando mi niño comenzó a tener episodios, o sea, violentos y eso en la casa, yo me dirigía aquí al centro de Dignificar porque él me manifestó que quería morirse, no quería estar aquí. La guerra, una realidad a la que los colombianos nos hemos acostumbrado a presenciar. La violencia, una muestra de los alcances que puede tener la lucha por el poder político y social del país. El conflicto armado ha estado presente en Colombia por décadas. Hemos tenido que acostumbrarnos a presenciar masacres y permitir desplazamientos por parte de esos grupos que, con crueldad, buscan un control total. Pues estamos en una época de transformación muy importante para el país. Estos acuerdos, o al menos el intento de los diálogos de la Mesa de La Habana, pues creo que encierra la esperanza de muchos colombianos que queremos que al menos la confrontación con las guerrillas cese, ¿no? Gobierno tras gobierno se ha intentado buscar la paz con el fin de remediar esa violencia que ha perpetuado a lo largo del último siglo. Hoy, a 2015, existe una promesa de paz que, posible o no, clama un suspiro de esperanza a cada colombiano cansado de la guerra. Exigir que los entregaran y se le entregaron a bienestar familiar. La FARC ha dicho que no vuelve a reclutar menores, pero sigue reclutando menores. Lo han denunciado las mismas Fuerzas Armadas. Porque víctima no es todo aquel que está en el registro único de víctimas. Víctima es toda aquella persona que haya sufrido un daño o una afectación con ocasión del conflicto armado y que este daño o afectación haya sido un accionar de un grupo armado al margen de la ley. Cada víctima es el resultado de esta guerra que parece inmarcesible. Los niños, las futuras generaciones como las llaman, son una de las poblaciones que se ven más vulneradas. En medio de su inocencia y su transparencia, están creciendo de la mano con la violencia y aunque siempre son tenidos en cuenta y se han implementado medidas para su protección, la guerra continúa acaparándolos. La vulnerabilidad de los niños no es solamente por la guerrilla de las FARC, es por la delincuencia organizada, es por los violadores, es por tantas formas de violencia que hay contra la niñez en nuestro país. Los derechos de los niños tienen prevalencia en la Constitución de Colombia, de cualquier niño, sea víctima o no sea víctima, sea desplazado o no sea desplazado. En el caso de los niños víctimas del conflicto armado, porque los secuestran, los reclutan, los abusan de diferentes formas, hay programas especiales para desincorporarlos de los grupos armados ilegales, para apoyarlos a ellos y a sus familias en su proceso de reincorporación y restablecimiento de sus derechos, pero desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, todavía la inmensa mayoría de los niños afectados por el conflicto están desatendidos y sus derechos no están siendo protegidos. Pese a que hay instituciones que se encargan de los niños víctimas del conflicto, estas no abarcan en totalidad a todos los afectados. La potestad la venía teniendo el Instituto de Bienestar Familiar, pero cuando se creó la alta consejera para las víctimas, como que había ahí una distinción a nivel de entidades que no sabían quién era la responsable realmente. Entonces ellos han solicitado que se cree una nueva entidad dentro del Ministerio de Agricultura, que digamos es más cercano a lo rural, para que atienda a todos los niños víctimas del conflicto. Este se trata de un tema importante para el país, pues no solo es un conflicto armado que ha marcado a Colombia como el país con más desplazados en el mundo, con una tasa de entre 4.9 y 5.9 millones de desarraigados, según el informe de 2013 que sacó el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno. En estas cifras entran miles de niños que han sido violentados física y psicológicamente por las circunstancias de la guerra. La estrategia Atrapasueños nació desde el 2011 desde un convenio con la Corporación Nuevo Arcoíris y la Secretaría de Integración Social para atención a víctimas de conflicto armado, niños, niñas y adolescentes. La violencia ejercida por las FARC, el ELN y los grupos paramilitares ha quebrantado los derechos de los niños colombianos durante años, desplazándolos de sus hogares con sus familias y cometiendo todo tipo de abusos en contra de ellos. No se trata tanto de olvidar, sino se trata de que las personas y los niños tengan claro su historia. Porque cuando tú tienes clara tu historia, reivindicas.
defiendes. Pero cuando tú no tienes claro lo que pasó en el pasado, pues vas a volver a repetir el pasado. Entonces yo creo que lo importante en estos niños es que sepan su verdad, sepan por qué los desplazaron, pero eso es lo más idóneo para que ellos sepan eso, son sus más allegados. La gente se mataba entre sí y yo me quedaba en una parte viendo, cómo la gente se mataba y yo me entraba para adentro y entre veces yo también salía en el sueño, también que me entraba también a pelear. Cierro los ojos y miro el paisaje que está dentro, con todas las estaciones y ninguna al mismo tiempo. Parece un día de otoño o de finales de invierno, cuando no